Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 28 de noviembre del 2013, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Fernando Calle Jayén y Ernesto Álvarez Miranda. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola Santillana. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 5, expediente 1859-2013, proceso de amparo, seguido por Juan Espíritu Mendoza Salomé contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Javier Herrera Jabo, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 14 y 41. Su venia, señor presidente y señores miembros de esta honorable sala. De acuerdo al orden, el número 5, se trata sobre una pretensión de que se le restituya la pensión de invalidez. El demandante, a la solicitud de la ONP para que se someta a una reevaluación médica, se resistió, no acudió a la comisión médica. Sin embargo, por modo propio o de manera particular, acudió a un centro de salud y ha presentado un certificado médico, el cual pues ha sido rechazado por las instancias de primera y segunda instancia. En esas consideraciones ya el Tribunal Constitucional tiene definido en la sentencia 3625 del 2012, en donde analizan el artículo 35 del decreto ley 19990. Por eso que no ahondaré en más detalles, porque ya hay criterio definido. Por eso consideramos que se declare infundada la demanda. Con relación a la causa número 14, es un tema relacionado a un cambio de riesgo de pensión. El señor, la ONP le otorgó una pensión de jubilación del régimen general. Sin embargo, solicita que se le otorgue una pensión minera por padecer de enfermedad profesional. Ha anexado un certificado practicado por Censopaz, por el Ministerio de Salud, el cual también ya el Tribunal Constitucional ya tiene definido en la sentencia 10.063 del 2006, en donde ha establecido que estos certificados médicos no tienen eficacia probatoria en un proceso de amparo, pero sí pueden ser utilizados en un proceso contencioso, previa valoración de medios probatorios o documentación adicional. Es por ello que solicitamos a vuestro honorable tribunal que tenga en cuenta este precedente vinculante y tener en cuenta también que la sala, yendo un poquito más allá, ha considerado que el demandante ya percibe la pensión máxima, un tope. Por lo tanto, sería inoficioso volver a revisar, darle una pensión de jubilación minera cuando ya goza el tope. Y además también ha considerado de que el demandante no ha presentado documento con respecto a que el beneficio con el cambio de pensión sea superior al monto que percibe de 642.98. Esta falta de probanza ha llevado al colegiado superior declarar infundada la demanda. Por estas consideraciones también solicitamos que se declare infundada la demanda. Y la última causa relacionada al proceso 41, de acuerdo al orden, trata sobre el demandante solicita la bonificación complementaria del 20%. En sí, no ha presentado documentos, no hay un certificado un certificado de trabajo donde acredite que ha laborado para un solo trabajador, pero el colegiado superior de Huaura ha considerado de que la vía del amparo no es
la pertinente, por cuanto el demandante percibe 702 soles, por lo tanto aplicado ya un precedente 1417-2005, caso Anicama, donde el tribunal establece las pautas para que un proceso de amparo sea llevado en el ámbito jurisdiccional. Por estas consideraciones solicitamos pues que se declare improcedente o infundada la demanda. Gracias. Causa número 21, expediente 2055-2013, proceso de amparo, seguido por Hugo Valentín Chapel González contra el Seguro Social de Salud E-Salud. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Edgar Salas Vergara. Ilustre señor presidente, dignos magistrados, el abogado de la parte accionante solicita muy respetuosamente a su digna presidencia se sirva de declarar fundada la acción de amparo en lo seguido por Hugo Chapel Mendoza, en lo seguido contra E-Salud, por las siguientes consideraciones que paso a exponer. González, perdón, el apellido materno. Es importante que vuestro digno colegiado tenga pleno conocimiento que el actor gana un concurso público estipulado en los primeros meses del año 2010, en la cual obtiene el segundo lugar de calificación para obtener una plaza vacante como auditor administrativo para E-Salud, y se le da la plaza o escoge la plaza del departamento de la región de Ica. En esas circunstancias se es renovado por 4 veces consecutivas por la labor y función que desempeñaba, que era estrictamente de naturaleza permanente. Es decir, que de acuerdo a ese concurso público, al trabajador, en este caso al profesional, contador público colegiado, se le debió asignar desde un principio un contrato a plazo indeterminado. Pero ¿qué sucede? A pesar de que había las recomendaciones de la gerencia comercial, que sí estaba presupuestada la plaza, y no solamente presupuestada la plaza, sino que había la necesidad del mercado de contar justamente con el contador público colegiado, y que había obtenido lógicamente con el perfil y el examen requerido, había obtenido el segundo lugar. Pero acá es una cuestión muy importante, ilustre señor presidente y digo magistrados, que ustedes, administrando justicia, prácticamente dan una normatividad para que la ley de productividad y competitividad laboral, que solamente cabía la posibilidad de un trabajador ser repuesto por la vía de nulidad de despido, se dispone que cuando los despidos son fraudulentos o son incausados, se logra la reposición del trabajador. La famosa sentencia de Guajo Bailón, en la cual modifica y ordena con la sala plena de los vocales supremos laborales que modifiquen, y lógicamente con la nueva ley procesal de trabajo ya se permite, después de 15 años de ese vacío legislativo que había. En consecuencia, acá tenemos una trilogía de legislaciones laborales que dan la motivación a la famosa ley servil. Al trabajador, en este caso a mi patrocinado, ilustre señor presidente, se le contrata por el sistema de CAS, pero el sistema de CAS, contrato administrativo de servicio, sabemos que se crea justamente porque habían esos contratos que el sector público, el Estado, lamentablemente aplicaba lo que era servicios no personales o contrato de locación de servicios. ¿Para aplicar qué, señor presidente? Para aplicar justamente el Código Civil y no pagarle las disposiciones laborales o los beneficios sociales que le correspondían, y que sabemos, fiestas patrias, la gratificación de fiestas patrias, no darle vacaciones, no darle el CTS, no darle escolaridad. Pero acá vemos que cuando se crea en julio del 2008 el contrato administrativo de CAS, justamente para suplir y enmendar la plana, se sigue cometiendo la irregularidad. Una irregularidad justamente donde el trabajador, en este caso mi patrocinado, cuando gana el concurso, no solamente, repito, por cumplir con el perfil requerido, sino que obtiene la segunda calificación y le dan la opción para que coja la región de Ica. En ese sentido, con 4 contratos consecutivos, a pesar de que había la orden o la situación de por medio, señor presidente, que la plaza estaba presupuestada
En el año, lamentablemente, el 31 de enero del año 2012, se le rescinde el contrato. Les vuelvo a repetir, esta situación se ha dado en el tiempo, incluso me he permitido hoy día a juntar por mesa de partes, como a la fecha se sigue requiriendo dicha plaza y en la cual se convoca en forma injusta e ilegal y arbitraria a médicos. O sea, expresamente se convoca a 58 médicos para que cumplan las funciones de auditores administrativos, para que cumplan, para que desarrollen su función en el departamento de Cajamarca, en el departamento de Ica, hasta la fecha que no ha sido cubierta. Reitero, a pesar que ha sido presupuestada dicha plaza y que existe la necesidad del mercado, señor presidente. Vemos en esta situación, y con esto termino, como que lamentablemente los contratos administrativos CAS, que justamente era para ordenar el dispositivo de parte del Estado, y que sabemos que el Estado actualmente puede aplicar el 728, y lo da, no solamente en el Tribunal Constitucional, sino también a través del Congreso, a través del Poder Judicial. Ellos contratan con el 728, porque ya permite la norma tener, son trabajadores del sector público, pero regulados y legislados bajo la actividad privada. En este caso, a este trabajador, que existen las recomendaciones, y con esto termino, señor presidente, que dice que esa plaza está debidamente presupuestada, reúne los perfiles, y hasta ahora, lamentablemente, ha pasado más de 1 año y 10 meses, por estas consideraciones, y en aras de una recta administración de justicia, y sobre todo con su gran comportamiento, que han enmendado ya muchos dispositivos, y ustedes bajo la doctrina jurisprudencial han determinado que cuando los contratos son desnaturalizados, y fundamentalmente, señor presidente, por el principio de la primacía de la realidad, hoy día convertido en norma, de acuerdo al decreto legislativo 910 en el artículo 2, y por un principio de legalidad, el trabajador debe ser inmediatamente repuesto a su centro de trabajo, por los principios justamente de haber sido desnaturalizados el contrato de trabajo y ordenar su inmediata reposición. Eso es todo, señor presidente, señores magistrados. Causa número 25, expediente 2113-2013, proceso de amparo, seguido por José Fabián Ramos Valladolid, contra el Seguro Social de Salud Salud. Señor presidente, solicita el uso de la palabra para informar en causa propia el doctor José Fabián Ramos Valladolid. Señores miembros de la Sala del Tribunal Constitucional, se ha presentado el recurso de agravio, señor presidente, solicitando que se revoque la sentencia de la tercera Sala Civil en que le declaró improcedente la demanda. Y estamos solicitando, señor presidente, que se revoque el fallo y que se declare fundada la demanda y se reponga al actor en su puesto y cargo que venía desempeñando hasta antes de ser despedido. ¿Y cuál es el quid del asunto, señor presidente? El quid del asunto es el contrato por la modalidad de suplencia. Un contrato por modalidad de suplencia que fue a cubrir el puesto titular, pero no era un puesto cualquiera de la actividad privada, era un puesto de ejecutor coactivo, señor presidente. Y un puesto de ejecutor coactivo tiene ley especial, la ley de procedimiento de ejecución coactiva. ¿Y qué dice la ley de procedimiento de ejecución coactiva, señor presidente? Dice de que para optar a ejecutor coactivo debe de ser mediante un concurso público de méritos, y después que ingresa de un concurso público de méritos, encuentra la estabilidad laboral, sea nombrado o contratado de acuerdo al régimen de la entidad que pertenezca. Y con ello, señor presidente, aparte de que es estable, se le coloca como funcionario y gana remuneración de funcionario. Tiene estabilidad laboral, tiene remuneración de funcionario, y le piden solo una observación, le piden solamente para ejercer su función independiente, para poder administrar justicia al ejecutor coactivo. ¿Qué le piden? Dedicación a tiempo completo y dedicación exclusiva. Si tiene esos requisitos, señor presidente, es ejecutor coactivo. Es decir, vuelvo
a nombrarle. Estabilidad laboral, tiene remuneración de funcionario, no es trabajador de confianza y su tiempo es a tiempo completo y dedicación exclusiva. Es el caso que el titular, el ejecutor coactivo, opta y acepta entrar a un cargo de confianza. Al aceptar entrar a un cargo de confianza, señor presidente, renuncia tácitamente, intrínsecamente, por la primacía de la realidad, renuncia al cargo de ejecutor coactivo, porque ya no va a ser a dedicación exclusiva y a tiempo completo. Y es más, al optar a un cargo de confianza, aparte que está renunciando, está dejando la vacancia. Es el caso, señor presidente, que el contrato de suplencia se encuentra desnaturalizado porque se ha reemplazado a un titular que había renunciado al cargo, porque había dejado, por lo ya mencionado, vacante el cargo de ejecutor coactivo. Al haber asumido, mediante un concurso público de méritos, al cargo de ejecutor coactivo, debió de contratarse a plazo indeterminado y no bajo suplencia, porque estaba ese puesto y ese cargo vacante por haber accedido el titular a un puesto de confianza. Y es así que se le expresó a Esalú, y Esalú que dijo, se encontró el error y en la boleta de pago del ejecutor coactivo que había reemplazado le pusieron la condición a plazo indeterminado, tal como obra ahí en el expediente a fojas 3 hasta fojas 7, señor presidente. Está en la boleta de pago condición a plazo indeterminado. Vuelvo a reiterar que la función que hace el ejecutor coactivo es una función independiente y por eso tiene su estabilidad laboral. Al optar a un cargo de confianza de la misma entidad de salud, no se le podía reemplazar porque había dejado la vacante. Es el caso, señor presidente, que por estas consideraciones estamos pidiendo que se declare fundada la demanda y se reponga al trabajador despedido, ejecutor coactivo, a su puesto y cargo de confianza por desnaturalización del contrato de suplencia y por lo ya mencionado, señor presidente, con la contingencia, señor presidente, que el titular ejecutor coactivo, si no quería optar al cargo de confianza, podía, de acuerdo al artículo 61 del 00196-TR, podía acceder a impugnar o demandar judicialmente el cargo de confianza que le habían otorgado. Es decir, al aceptarlo y no impugnarlo, dejó la vacante y el quien cubría tenía que entrar en forma estable, y es el motivo, señor presidente, que se está pidiendo que se declare fundada la demanda, porque en circunstancias que fue despedido el actor, su contrato, por la primacía de la realidad, estaba desnaturalizado y estaba optando con contrato a plazo indeterminado. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Doctor, del final que lo he escuchado, dígame, ¿usted quiere decir que el que era titular, ¿no?, aceptó un cargo de confianza? Sí, señor. ¿Por qué me habla de impugnar? ¿Acaso el cargo de confianza se lo impone a una persona? Señor presidente, cuando uno es ejecutor coactivo no puede optar a un cargo de confianza porque deja la de ejecución coactiva porque ya es funcionario. ¿Ese ejecutor coactivo ganó su cargo por concurso igual que la forma que usted plantea? Sí. ¿La titularidad? Él tenía la titularidad por concurso de magistrado. Usted nos dice que un titular de un cargo no puede dejar transitoriamente al ser convocado a un cargo de confianza. Señor presidente, la ley de procedimiento coactivo, dice usted. Coactivo señala que es dedicación exclusiva y a tiempo completo. En tanto está en el ejercicio. En tanto está de la como función. ejecutor coactivo. Como ejecutor coactivo uno está a tiempo completo porque le pagan como funcionario. Claro, pero no, y a dedicación exclusiva. Pero no dejaron su cargo, lo cubrieron como una suplencia con alguien, que es usted en este caso. Claro, en este caso, y se me dio las facultades de titular. Es decir, uno afrontaba los cobros ante las dependencias públicas y hacía contratos, pactos, convenios como ejecutor coactivo. Perdone, ¿usted cuando concursó fue a una suplencia? Cuando se concursó fue una suplencia, visto desde el punto de vista, señor magistrado, en que la suplencia era porque el titular supuestamente estaba fuera del centro de la entidad. O sea, usted acudía a un concurso
que era consciente que era para suplir, así, Sí, eso sí era consciente. era cuando se suscribe el contrato, se le hace la observación que no se podía reemplazar a un ejecutor coactivo que había optado a un cargo de confianza. La suplencia solamente era si había salido del centro de trabajo. En primera instancia, ¿cómo le han resuelto su caso? Improcedente, primera y segunda segunda igual. instancia improcedente, porque menciona que para ver la denaturalización del contrato necesita una etapa probatoria, etapa que solamente no existe en los procesos constitucionales. Gracias, Ese es el doctor. único sustento, Eso es todo. señor. Gracias, presidente. Causa número 26, expediente número 2150-2013, proceso de habeas data, seguido por Paula Neira de Segarra contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Oliver Lyndon Law. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En el presente proceso solicito se confirme la resolución de vista expedida por la Sexta Sala Civil de Lima, exonerando a la ONP de los costos del proceso, y fundamentalmente por dos razones, que también son tocadas por la Sexta Sala Civil. El primero, por cumplimiento de la ley, estrictamente por el último párrafo del artículo 413 del Código Procesal Civil, y el segundo, que es el fundamental, es porque ONP durante todo el proceso no se ha mostrado renuente a cumplir con la presentación del expediente administrativo solicitado por la demandante. Tanto así que el proceso se presentó, el expediente se presentó al proceso hace más de 2 años y 6 meses antes de expedirse la sentencia de primera instancia. Entonces, no existiendo renuencia, sino al contrario, la finalidad de ONP es solucionar este tipo de controversias, solicitamos se confirme la resolución de vista y se exonera a ONP de los costos. Causa número 28, expediente 2163-2013, proceso de amparo, seguido por Amadeo Félix Tupia Palomino contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Ronald Ceballos Alegre. Muchas gracias. Con vuestra venia. Perdón. Esencialmente en este proceso se trata de cuestiones probatorias. El demandante solicita el reconocimiento de años de aportes para tener una pensión de jubilación adelantada. En primera instancia su pretensión fue declarada fundada y posteriormente fue revocada por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, considerando que los documentos que sustentaban los certificados de trabajo eran copias simples. En ese sentido, la interpretación del abogado de la parte demandante ha sido de que esencialmente la aclaración del fundamento 26 del precedente sobre el reconocimiento de años de aportes es que la exigencia del documento original sería respecto del certificado de trabajo y que podrían eventualmente corroborarse esta documentación con otros documentos que no necesariamente tendrían que ser originales o legalizados, sino que ya quedan a criterio en sí de quien los presenta. En ese sentido, nosotros consideramos de que no es una interpretación correcta, ¿no? De que si se trata de la probanza de un reconocimiento de años de aportes, tanto los certificados como los documentos adicionales deberían cumplir ciertas formalidades, considerando además los precedentes respecto de falsificación de documentos que han sido ya incluso reconocidos en la sentencia, en el precedente vinculante que he citado anteriormente, salvo excepcionalmente que estos documentos acreditaran de modo fehaciente la pretensión, los años que se pretende reconocer. Reiteramos que se necesita una instancia probatoria para poder evaluarlos, no solamente como se pretende en este caso, que se reconozcan años de aportes con copias simples, que si bien sustentan certificados de trabajos presentados en originales, no permiten su evaluación en esta vía expeditiva del amparo. Por eso solicitamos que se confirme la sentencia de la Corte Superior y se declare improcedente la demanda. Causa número 47, expediente 2362
2013, proceso de amparo, seguido por Piedad de María Sarmiento Llamosas contra el Ministerio de Agricultura. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Eduardo Adolfo Solís Tafur. Buenos días, señor presidente, señor González. Este es un caso donde un caso sensible, un caso recurrente, en donde una persona, en este caso mi patrocinada, la señora Piedad Sarmiento, vino laborando para una institución pública por más de 22 años, ¿no? El ex INADE, Instituto Nacional de Desarrollo. Ella ingresó en el año 85 y ingresó a un contrato a plazo determinado, después fue nombrada, como ha sido ocurrido antes, contratada bajo un contrato a plazo indeterminado, hasta el año 2000, hasta el 28 de febrero del 2009, más aproximadamente 22 años. Antes de ello, en el año 2008, se expidió el Decreto Supremo 030-2008-AG, en donde se dispone la fusión de lo que era el INRENA, el Instituto de Recursos Naturales, y el Instituto Nacional de Desarrollo. Se aprobó que sean absorbidos por el Ministerio de Agricultura, ¿no? En tales circunstancias se invita a los trabajadores a renunciar y se les liquida a los trabajadores, ¿no? Sin embargo, los trabajadores, en este caso mi patrocinada, continúa laborando, como se dice en el derecho laboral, sin solución de continuidad, ¿no? Ella se le liquida el 28 de febrero de 2009, pero sigue trabajando seguidamente, sin intervalo de tiempo, ¿no? Tan es así que hasta ahora sigue laborando mediante una medida cautelar. Nunca ha descansado, nunca ha tenido vacaciones después de eso, ¿no? Entonces ella siguió laborando en los meses de marzo y abril del 2009 bajo recibos de horario profesional. Y posteriormente, con el famoso CAS, es contratada, recontratada, ¿no? Al respecto, la tercera sala civil, lamentablemente, reiterados fallos, está un poco en contra de los trabajadores, establece que dos errores los quiero describir así muy rápidamente, ¿no? Por un lado, establece que ella solamente estuvo bajo un contrato de administración de servicios y por tanto no puede reclamar la reposición, ¿no? Y por otro lado también establece que se ampara en la jurisprudencia famosa, la 002, que declara constitucional el régimen del contrato de administración de servicios, ¿no? Sin embargo, quiero hacer un par de anotaciones, ¿no? Con respecto a la jurisprudencia que se ha venido aplicando a los casos similares, ¿no? En el caso de las fusiones, por ejemplo, se ha pedido una jurisprudencia en donde se establece que no obstante haberse funcionado las empresas, si los trabajadores continúan laborando en esta, quiere decir que se mantiene o se ha establecido, se da lo que se llama el principio de continuidad en la relación laboral y también el principio, por otro lado, aun cuando el trabajador haya seguido trabajando, se ha producido acá el principio de progresividad de la relación laboral y por otro lado también se ha establecido mediante el expediente 2975-2011 del Tribunal Constitucional que un contrato de administración de servicios no se debe utilizar en los casos donde el trabajador ha estado laborando bajo un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Como decía uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, que no se puede convertir un contrato a plazo indeterminado a casa, ¿no? Aun cuando se haya liquidado a la persona porque se ha producido, este trabajador nunca ha dejado de trabajar, ¿no? Además de ello, es pertinente mencionar el expediente 1154, en donde el Tribunal Constitucional cambia su criterio, ¿no? Y establece que atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales, conforme al artículo 26, resulta evidente destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas por la demandante independientemente de la modalidad de contratación, lo cual permite concluir que
en este supuesto del CAS se ha encubrido obviamente una relación laboral y no civil, ¿no? Y por último, solamente quiero destacar que la jurisprudencia en el caso del expediente 2002-2010, en donde se establece el presente vinculante, se reconoce la constitucionalidad del contrato administrativo de servicios. Este contrato esta sentencia fue expedida el 20 de septiembre del 2010 y por tanto no resultaría aplicable a este caso. Por estas consideraciones solicito que se declare fundada la Corte Oral Constitucional y se revoque la sentencia de la sala y se declare fundada la demanda. Causa número 56, expediente 2608-2013, proceso de amparo, seguido por Susan Grimanesa Vela Pando contra la Corporación Lindley S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Eduardo Israel Mercado Villarán. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales. Vengo a solicitar a vuestra digna sala se sirva a confirmar la sentencia emitida por la Sexta Sala Civil, la cual declara improcedente la demanda de amparo por las siguientes consideraciones. En primer lugar, la presente demanda versa sobre un supuesto despido. La parte demandante incluso no ha señalado qué tipo de despido sería, si es incausado, fraudulento o nulo. Sin perjuicio de ello, a lo largo del escrito de demanda, y esto lo ha podido advertir tanto el juzgado como la sala, hay una serie de hechos contradictorios que dejan en evidencia la necesidad de una etapa probatoria con una serie de elementos que lamentablemente en la vía del amparo resulta no posible. Por ejemplo, dentro de los sustentos que se hacen al momento de interponer la demanda están no solamente la desnaturalización del contrato suscrito con la demandada, sino adicionalmente otros temas como por ejemplo la suscripción del contrato y la presentación del mismo al Ministerio de Trabajo. Esto traería como consecuencia dos temas. En primer lugar, el hecho de que la Autoridad Administrativa de Trabajo tendría que oficiar y exhibir la presentación de estos contratos de trabajo que se hacen vía telemática. Adicionalmente también señala en su escrito de demanda en el punto 4 de que como consecuencia de la presentación de una demanda de desnaturalización del contrato previa a esta demanda, se advertiría pues que la demandada, o sea, mi representada, la habría despedido como consecuencia de la interposición de esta demanda. ¿Esto qué traería como consecuencia? Nos dejaría entender que lo que estaría diciendo la parte demandante es que habría habido un cese como consecuencia de haber presentado una demanda ante el Poder Judicial, lo cual está inmerso dentro del artículo C, del artículo 29, inciso C, perdón, del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es decir, hay una serie de hechos que son contradictorios entre sí y que necesariamente debería existir una etapa probatoria que permita, por un lado, el tema del análisis de los contratos, por otro lado, analizar la existencia de una causa y la desnaturalización de este contrato y a su vez también determinar si es que este es un despido nulo o sería un despido incausado, que tampoco no está claro en el escrito de demanda. Incluso, sin perjuicio de ello y atendiendo a lo que señalaba anteriormente, efectivamente la demandante ya ha judicializado este supuesto de desnaturalización ante el Poder Judicial. Y nosotros hemos presentado con fecha 13 de marzo del 2013 ante la Sexta Sala Civil justamente la documentación por la cual se acredita de que la demandante tiene un proceso laboral en el cual justamente se solicita la desnaturalización del contrato. Proceso en el cual se están actuando toda una serie de medios de prueba que en una etapa como la del amparo no es posible. Sin perjuicio de ello, ya el Pleno Jurisdiccional dejó bastante claro laboral que existe la posibilidad de demandar este tipo de procesos ante la vía laboral ordinaria, y es más, los precedentes Llanos Vázquez y posteriormente Bailón, no es que quitaran competencia al Poder Judicial, o mejor dicho, al foro laboral para poder ver este tipo de procesos, sino que les decía la manera en la que tenían que verlos. Es por ello que la parte demandante ha podido, en el propio proceso incluso de desnaturalización, realizar una serie de acciones que no necesariamente han debido de terminar en un proceso de amparo, ¿no? Y máxime aún si es que hay un proceso previo, que justamente lo que analiza es este tema, que es la desnaturalización del contrato. Por estas consideraciones creemos nosotros que queda absolutamente claro que este proceso necesariamente tiene una actividad probatoria compleja y debería confirmarse la resolución emitida por la Sexta Sala Civil. Causa número 57, expediente 2608-2013, proceso de amparo, seguido por Susan Grimanesa Vela Pando contra la Corporación Lindley S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Eduardo Israel Mercado Villarán. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales.
Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento o porque no se personaron para realizarlo.